Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Aide, qué gusto Qué conocerte. gusto conocerte, muchísimas gracias. Me da mucho gusto poder platicar contigo. He estado piense y piense, ¿qué tantas cosas quiero saber? Pues a ver en qué te puedo ayudar, ¿no? Porque, no sé, desde mi posición de... No, pues tu posición es muy una buena posición. A fin de cuentas, una profesión, si lo queremos ver así también. Te tocaron muchos años de estudiar y de dedicarte. Y antes que nada, me gustaría mucho que te introduciera, te introduces un poquito y luego, pues, ¿qué fue lo que te llamó para estudiar lo que estudiaste? Ya, o sea, el aspecto sacerdotal o el aspecto de la filosofía, o las dos El cosas. aspecto de todo, porque me imagino que tuviste que, ¿en qué momento de tu vida decidiste que estudiar religión o hacerte sacerdote era lo indicado, o siempre supiste que para allá ibas? Ya, no, no, no. No, yo decidí hacerme, bueno, o sea, se me metió el gusanito de hacerme sacerdote hacia el final de la carrera de filosofía. Ujú. Toda la carrera de filosofía en la Universidad Panamericana y prácticamente el último año o sí, o el año y medio antes de terminar se me ocurrió la idea de ¿por qué no sacerdote, no? Se me ocurrió haciendo un retiro, ¿no? Es decir, yo sí desde pequeño tenía una vida espiritual, una práctica espiritual muy intensa debido sobre todo a mi abuela, ¿no? Mi abuela me Ujú. inculcó la religión de una manera como muy profunda, ¿no? Es decir, una vivencia de pues de ir a misa entre semana, de rezar el rosario entre semana, de rezar el Vía Crucis los viernes, ¿no? Si no, no es que cayera de pronto del cielo, ¿no? Y se me ocurriera, ¿no? Sino que ya tenía una práctica cristiana pues bastante consolidada, ¿no? Al mismo tiempo tenía mis otros proyectos, ¿no? O sea, mi abuelo tenía un rancho en la ciudad en el estado de Guerrero, ¿no? Que se dedicaba a cultivar cocos. De alguna manera quería dedicarme a heredar ese negocio, ¿no? Y dedicarme a cultivar cocos también, ¿no? Porque se puede vivir de eso, ¿no? Y me parecía que era compatible con estudiar la carrera de filosofía, ¿no? Que era lo que me gustaba, ¿no? Desde muy chico, desde prácticamente desde sexto de primaria, me ha gustado mucho leer, ¿no? Yo estaba a la hora de decidir la carrera, estaba entre filosofía, entre historia y entre literatura. Mm. Y ya haciendo un retiro al año y medio antes de terminar la carrera, pues caí en la cuenta de decir, oye, pues qué bonito poder celebrar la Santa Misa, ¿no? Y Mm. fue, digamos que de la vocación sacerdotal, lo que me prendió fue sobre todo el tema de la Santa Misa, la, pues lo que significa La Eucaristía, ¿no? la Eucaristía, ¿no? Y ya terminando la carrera me metí en el seminario, ¿verdad? Y 6 años después me ordené sacerdote. Mientras tanto, pues aproveché para hacer unos 6 años, primero, los primeros 3 años estudié teología, hice el bachillerato en teología, tuve la oportunidad de estudiar el seminario en Roma, Ujú. en la Universidad de la Santa Cruz, ahí en Roma. Es una universidad pontificia. Y los últimos 3 años para hacer mi doctorado en teología, ¿no? Digo, en filosofía. Como ya había terminado la carrera, pues en 3 años hice una tesis, ya la defendí en el año 2002, y la defendí en junio del 2002, y en septiembre del 2002 me ordené sacerdote. ¿De qué fue tu tesis? Mi tesis fue es un tema muy técnico, ¿no? El hábito de los primeros principios de la ética en Aristóteles, ¿no? Y es un comentario al libro sexto de la ética nicomaquea, ¿no? Entonces, aunque debo decir que, o sea, la verdad me apasionó el tema de hacer la tesis porque, repito, me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar. Todavía no había las herramientas que hay ahora digitales, ¿no? Todavía en el 2000 pues no existía Facebook, o sea, todavía había mucho de ir materialmente a las bibliotecas, ¿no? Y pues me recorrí Leer y leer. prácticamente todas las bibliotecas de Roma, me las recorrí buscando ahí material, ¿no? Y y
la disfruté un montón, la verdad, la tesis, ¿no? Pero después de la defensa de la tesis, después de la ordenación sacerdotal, fue una inmersión total en la actividad pastoral. Entonces, en la actividad pastoral ya me desconecté bastante del ámbito académico por unos años, ¿no? Hasta ahora me he vuelto a reenganchar. Hace 4 años que volví a empezar a dar clases, volví a dar clases en la universidad. Me he vuelto a reenganchar en el ámbito académico, pero En lo académico. del tema de mi tesis, digamos que o sea, ya quedó pues sepultado hace 20 años, ¿no? Justo así la defendí y ya no estoy actualizado en la bibliografía que ha salido al respecto los últimos 20 años, ¿no? Que los autores que manejaba en esa tesis, pues han ido evolucionando en otras líneas que en ese momento eran, pues impensables. Por ejemplo, en una aristotélica muy conspicua que se llama Martha Nussbaum, pues con el tiempo ha evolucionado del planteamiento aristotélico al planteamiento feminista, ¿no? Entonces, digamos que me he desconectado un poquito de seguir a los autores, cómo han ido evolucionando y tal. Y ahora me ha gustado más el ámbito, más que el filosófico, el ámbito teológico, ¿no? Sobre todo el ámbito de la teología fundamental, se llama. Hablando de teología, ¿cómo se aplica en un momento dado día con día? Porque una cosa es filosofar y una cosa es ya teología. La verdad, me encantaría mucho que hicieras como una definición de ambos, no definición, pero que nos dieras un ejemplo en la vida real, cómo el teólogo observa o ve un acontecimiento y cómo de la filosofía lo ves. O van Bueno, cogidas de la mano. La verdad es que la teología se sirve de la filosofía, ¿no? Es decir, no hay teología sin filosofía, ¿no? Perfecto. La teología utiliza como herramienta la filosofía. Justo ayer leía una definición, ahora que me pedías definiciones, de Bertrand Russell, que es un filósofo muy importante del siglo XX. Una definición en la que decía que era la filosofía, decía, pues es esa tierra incógnita que hay entre la teología y la ciencia, ¿no? Es decir, como entre la ciencia y la teología, la tierra incógnita que hay ahí en medio es la filosofía, ¿no? Explicándolo así brevemente, se puede decir lo siguiente, ¿no? Es decir, la filosofía busca el conocimiento de la realidad desde las perspectivas últimas, desde su perspectiva radical, ¿no? Es decir, cuál es el fundamento último de toda la realidad, ¿no? Cuál es el sentido último de toda la realidad. La ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas a la luz natural de la razón, ¿no? Si es la ciencia que estudia, dentro de la filosofía, el núcleo de la filosofía es la metafísica, ¿no? Es la que se centra en el ser de las cosas, ¿no? La teología se sirve de la filosofía en cuanto a herramienta racional para analizar la realidad, pero le mete un ingrediente extra, ¿no? Que es el ingrediente revelado, ¿no? Es decir, la revelación, dicho mal y pronto, la Biblia, ¿no? La Biblia y la tradición de la Iglesia, que de alguna manera complementan las lagunas que deja la filosofía. Entonces, te pongo un ejemplo como muy concreto, ¿no? Es decir, la filosofía se enfrenta y se ha enfrentado en toda la historia como son los enigmas más profundos de la vida del hombre, ¿no? Que es el sentido de la muerte, el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento. Y digamos que es como un oleaje que choca contra un acantilado y no puede de alguna manera erosionarlo, ¿no? Es decir, permanece siempre siendo un misterio, ¿no? Desde la perspectiva de la fe, la teología te ofrece una respuesta a esas incógnitas que requieren, pues, valga la redundancia, un acto de fe, pero que muestran una cierta congruencia, una cierta racionalidad, una cierta lógica desde la perspectiva teológica. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, el sentido de la muerte, el caer en la cuenta de que esta vida no es un absoluto, ¿no? Esta vida es algo relativo, ¿no? Esta vida no es lo definitivo para nosotros, esta vida es muy importante, es muy valiosa, es un tesoro, es un regalo que Dios nos ha dado,
pero no es la última palabra, no se agota todo aquí, sino que hay un espacio hacia una otra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa dimensión de la otra vida, ¿no? Que es algo que está tan íncito en la naturaleza humana, en la conciencia del hombre, que ha dado lugar al desarrollo de la religión y de la religiosidad desde las formas más primitivas de la cultura, ¿no? Con los enterramientos y con... Bueno, pues eso, digamos, no lo suele estudiar la filosofía. Por ejemplo, Aristóteles no lo suele, o sea, Platón sí lo trata, ¿no? Pero Aristóteles, que es el autor en que yo me especialicé más, ¿verdad? No dice una sola palabra sobre, aunque tiene 3 libros sobre el alma, no dice una palabra sobre qué sucede con el alma después de la muerte del hombre. En cambio, la teología te ofrece una respuesta de decir, bueno, pues efectivamente hay una vida después de esta vida y esa vida, y hay un premio, un castigo, dependiendo de cómo ha vivido uno en esta vida, ¿no? Entonces, en esta vida, de alguna manera, uno se gana la otra vida. Por eso le da un valor a esta vida, es decir, un valor de eternidad a las cosas que hacemos, hasta las más intrascendentes. No sé si me expliqué cómo la teología amplía la visión o enriquece la perspectiva filosófica, sobre todo en aquellos aspectos en los que la filosofía se encuentra pues con el misterio del hombre y nunca deja de ser sugerente, como pues no sé, no pienso, en el siglo XX fue muy importante la reflexión de Martin Heidegger sobre la muerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, aunque reflexionaba y le daba vueltas al asunto y hacía planteamientos sugerentes sobre la muerte terminaba siendo siempre como el horizonte, el límite, el misterio intramontable desde el cual pues nosotros nadie ha vuelto para contarlo desde la perspectiva filosófica, ¿no? Desde la perspectiva teológica tenemos precisamente por la fe a alguien que ha vuelto para contarlo, ¿no? Que es en concreto Jesucristo, ¿no? Muy, muy interesante, porque igual muchos llevamos filosofía en la preparatoria y todo, pero y ahí se queda, ¿no? Entonces muchas veces empiezas a leer libros de metafísica, libros, y si no estás tan empapado, yo pienso que te haces más bolas que entender, que entender los conceptos. Eh, una de las cosas que me encantaría mucho que compartieras es, en, hay tanta información ahorita allá afuera para crecer en tu desarrollo personal, para esto, para lo otro. Creo yo que, y te lo voy a hablar en manera muy personal, creo yo que a veces nos saturamos de tanta información y nos perdemos. Llega un momento en que dice uno, y lo he dicho, yo digo, bueno, es que he leído tantas cosas, pero ¿dónde está? ¿Dónde está lo que me centra? Yo siento que muchas veces me siento a veces perdida y muchos se han de sentir igual que yo, que dices tú, bueno, pero ya lo que quiero es algo para aterrizarme, para centrarme. ¿Qué podrías añadir tú a eso? Sí, bueno, digamos que es un efecto perverso del exceso de información, ¿no? Entonces, estamos como perdidos en una selva de la información y le falta, yo creo que hay 2 palabras clave en este tema, que uno es el criterio y otro es la cultura, ¿no? Entonces, o sea, la cultura no es nada más el mero acumulación de conocimientos, ¿no? Precisamente porque eso la inteligencia artificial lo puede hacer mejor que nosotros, ¿no? Es decir, ya no necesitamos de la memoria para saber cosas, porque podemos recurrir rápidamente a Wikipedia y entonces ahí tenemos respuesta prácticamente a cualquier inquietud que podamos tener, ¿no? Cultural, académica, etcétera, ¿no? Entonces, no se trata tanto de acumular una gran cantidad de conocimientos y de cosas, ¿no? Sino de que ese conjunto de conocimientos que tengamos sea un conjunto ordenado y armónico. Esa es la cultura, ¿no? Entonces, la cultura no viene, pues, no es sinónimo de erudición, de ir añadiendo datos y datos y datos y cosas y fechas, y como el que jugaba, a ti te habrá tocado, ¿no? A mí me tocó de pequeño que sí se puso de moda el juego del maratón, ¿no? Que se hacían típico preguntas de artes, deportes, entretenimientos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso está bien, ¿no? O sea, hay que tener datos, ¿no? Pero ¿cómo integro esos datos en un conjunto armónico? ¿Cómo voy dándole cómo en ese conjunto armónico se van incorporando datos nuevos, nuevas informaciones, pero cómo voy sabiendo colocarlas en su nivel, en su importancia, en su relevancia para nuestra vida? Pues eso es precisamente el tema de la cultura, ¿no?
que eso no es sustituible por la inteligencia artificial, o sea, no es sustituible pues por tener un iPhone y rápidamente googlear una palabra que no entiendo o un personaje de la historia que no conozco, ¿no? Sino que ¿y eso cómo se va construyendo? No hay una receta única, ¿no? Yo lo que recomiendo es conocer bien una rama del saber, ¿no? Digamos que el saber es como un árbol, ¿no? Al cual se van diversificando las ramas, ¿no? Entonces, es mejor saber mucho de algo, ¿no? Y ya después, sobre ese conocimiento que tienes, vas construyendo y vas complementando con otras perspectivas de la realidad, ¿no? Y vas ordenando tus saberes, ¿no? Pero, digamos, por decirlo así, te agarras fuertemente a decir, yo de esto, o sea, de esto sí sé. Ok. Tema en concreto sí sé, ¿no? Ya de otras cosas, pues quién sabe, ¿no? O sea, quiero estar enterado, quiero estar al día, quiero estar, pero de un tema concreto sí sé, ¿no? Entonces profundizar en un tema y luego, digamos, ya que más o menos uno tiene dominado un tema, como abrirte, digamos, a la comarca y decir, bueno, pero yo sé que soy consciente de que mi tema no agota la realidad, ¿no? Soy consciente de que mi tema, pues, no es un tema dentro de los demás temas, ¿no? En ese sentido, pienso que tanto la metafísica como la teología son saberes arquitectónicos, precisamente porque al ser un saber como sumamente generales, ¿no? Saben cómo ubicar las cosas en su contexto, ¿no? Y eso es muy importante porque alguien puede saber mucho de algo, ¿no? Y pensar que porque sabe mucho de algo ya puede pontificar acerca de todo. Y eso es un error que Aristóteles le llama la falta de educación, ¿no? Le llama en griego apaideusía, ¿no? La falta de educación, como decir, no puedes pretender que porque sabes mucho de mecánica cuántica ya puedes explicar tú las relaciones familiares o resolver un problema matrimonial entre una pareja de esposos, ¿no? Son diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Entonces, digamos que la filosofía y la teología te ayudan como a decir, bueno, a qué tipo de saber corresponde qué tipo de conocimiento. No puedo pedir una precisión propia de las matemáticas en un saber que sea típicamente humano, como un saber que me quiere decir, bueno, si este es realmente mi verdadero amigo, si realmente debo casarme con esta persona o no debo casarme, si debo terminar esta relación o no debo terminarla. Si son tipos de conocimientos y tipos de saberes diferentes que se cultivan de forma distinta, ¿no? Entonces, yo puedo ser un genio en física, ¿verdad? Pero puedo ser un fracaso en mi vida afectiva, ¿no? Entonces, digamos, la filosofía como que te ayuda a decir está muy bien cultivar un aspecto de tu saber y aspirar a ser el mayor, ¿no? Pero no descuides otros aspectos como puede ser tu aspecto afectivo, tu vida emocional, porque también eso es parte de tu existencia, ¿no? También eso es parte de lo que tienes que saber gestionar, ¿no? Gestionar sabiamente tu tiempo, gestionar sabiamente tus relaciones, gestionar sabiamente pues tus intereses, ¿no? Entonces, tanto la filosofía, en su parte más concreta, la metafísica, como la teología, tienen ese saber, esa dimensión como de conjunto, que se distancian voluntariamente de la realidad, o sea, no son un saber concreto sobre las cosas, pero que sí saben colocar a cada saber dentro de su ámbito. Ah, mira, pues tú sabes mucho de mecánica cuántica, tú sabes mucho de bioquímica, tú sabes mucho pues de ética, de política, de economía, pero decir, o sea, tu ámbito de saber en el cual eres perito es y no por saber ser premio Nobel de Economía, puedes dar consejos a las parejas para cómo resolver sus problemas matrimoniales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, me expliqué, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Mm, ¿podrías dar un ejemplo, me podrías un ejemplo personal acerca de cómo a ti te ha funcionado lo que tú has aprendido para tener una vida balanceada o podríamos decir más centrada? ¿Qué te ha funcionado a ti y de qué, obviamente, yo sé que eres religioso, una de las grandes partes ha de ser tu acercamiento con Dios, pero puesto en palabras propias tuyas,
¿qué es lo que más te ha ayudado a ti a vivir centrado, a decir, ay, canijo, sí estoy donde debo de estar? Porque me imagino que el ego nos juega muchas jugadas y te ha de haber Sí. puesto a ti muchos tropezones. Bueno, como me preguntabas al inicio, me parece que es como una aplicación de las verdades teológicas, ¿no? Entonces hay una verdad teológica fundamental que, o sea, como un punto de partida, como el ABC de la teología del ser humano, que es la conciencia de ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, a mí, o sea, lo que me ha funcionado es haga algo bien o haga algo mal, me equivoque o acierte, o sea, lo importante es que soy hijo de Dios, ¿no? Entonces, todo en el exterior se puede derrumbar o todo en el exterior puede ir mal, puede ir, pero de lo que yo no puedo dudar por esta dimensión de la fe es del amor que Dios tiene por mí, ¿no? O sea, yo puedo dudar del amor que yo tengo a Dios, yo puedo decir, yo realmente ahorita no siento que quiera a Dios, ¿no? No siento amor realmente por Dios, ¿no? O no siento el enamoramiento que tenía de Dios en el momento, por ejemplo, de recibir la ordenación sacerdotal, ¿no? Hace ya casi 20 años, ¿no? Pero lo que yo no puedo dudar es del amor que Dios tiene por mí, ¿no? Entonces, vemos que es como el amor que Dios tiene por mí, la conciencia de lo que soy, o sea, de que soy un hijo de Dios. Entonces, y que por lo tanto Dios me quiere incondicionalmente, o sea, Dios no es un Dios contador, ¿no? Que, Ujú. que tiene la imagen de Dios contador con dos columnas, ¿no? La columna del debe y la columna del haber, ¿no? Entonces, dice, oye, pues que yo siempre estoy en números rojos con Dios. Bueno, es que con Dios es estar en números rojos y no pasa nada, ¿no? Es como la deuda que tiene un hijo con su padre, ¿no? Que es absolutamente impagable, ¿no? O sea, nunca le voy a poder terminar de pagar a mis padres lo que han hecho por mí, ¿no? O sea, puedo tener detalles de cariño, puedo tener, pero, o sea, siempre estaré en deuda con ellos, ¿no? Ujú. Pues con Dios de alguna manera igual, ¿no? O sea, siempre estaré en deuda con Él porque Él me quiere. Oye, pero es que voy a aportar lo más mal que pueda y voy a hacer pues no voy a dejar aunque por cualquier destrozo que haga, no dejo de ser hijo de Dios, ¿no? Entonces, para mí es como, o sea, en las tormentas de la vida, en los momentos en los que va bien, en los momentos en los que va mal, como la verdad, como estructurante a la que voy siempre. Si mira, me he ido muy mal, metí la pata, me equivoqué, todo las cosas que planteé no salieron, pero bueno, lo importante, lo esencial, lo que no cambia, o sea, las tormentas de la vida es la superficie del mar, en el fondo del mar está tranquilo. ¿Y cuál es el fondo del mar? Pues la conciencia de que soy hijo de Dios y que Dios tiene un cariño incondicional por mí. Entonces, ese ha sido como un punto de referencia, pues eso, para los éxitos, para los fracasos, para los momentos en los que se tienen ganas, para los momentos en los cuales uno, pues no, me parece que es como una verdad estructurante, Ujú. ¿no? Y que es de origen teológico. ¿Qué clase tú das en la universidad ahorita? Teología, ¿verdad? Doy una que se llama Antropología Teológica 1 y 2 en la universidad que trabajo, que es la Universidad Panamericana. Todas las carreras llevan dos teologías como parte de un conjunto de 7 asignaturas de humanidades. O sea, todas las carreras llevan 7 asignaturas de humanidades y 2 de ellas son teológicas, ¿no? ¿Tienes Entonces, cuántos años siendo maestro? Perdón. pues mira, maestro en la universidad, comencé en el curso 2017, llevo 5 años, ¿no? Este sería mi 5.º año, ¿no? ¿Ha habido algún cambio en la manera de pensar de tus estudiantes cuando empezaste a los estudiantes de ahora? ¿Tú crees que Sí, están más conscientes? No quiero decir que están inconscientes, pero el nivel de conciencia es más alto. eh, yo creo que es que también depende mucho de las carreras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora doy en distintas carreras, ¿no? Ujú. Y digamos que para mí hay 2 carreras que son carreras de élite, ¿no? Que es una medicina y otra filosofía, ¿no? Mm. Por el nivel de preguntas que te manejan, por los cuestionamientos, también por el interés que manifiestan en la clase, ¿no? Entonces, yo creo que
por un lado, se ha ido perdiendo la capacidad de concentración, ¿no? De sentarse en un texto y profundizar en él. Y es una de mis batallas. Yo todas las clases les dejo un texto para leer para la siguiente clase y les hago un control de lectura de ese texto, ¿no? Y me he encontrado con que a veces para mí es como muy sencillo decir, oye, pues, más ahora con las clases virtuales, ¿no? Es decir, te estoy dejando un texto, tienes que hacer un examen que es contratiempo, pero bueno, tienes el texto ahí a la mano, ¿no? O sea, yo no puedo andar revisando que no, o sea, tú es como tener los apuntes, libro abierto, los apuntes que has tomado, y sin embargo a muchos les cuesta trabajo el como aprender, como leer un texto y enterarse de qué fue, ¿no? De qué trató, ¿no? Al mismo tiempo, sí he visto que hay una serie de temas que están como mucho más presentes y que a mí me obligan a tener como una mayor precisión a la hora de hablar o una mayor prevención a la hora de hablar. Es decir, antes uno en clase podía darse el lujo de pues, decir alguna tontería, ¿no? Dejamos explayarse, ¿no? Y pues no había ningún problema, ¿no? O hacer determinadas bromas y no había ningún problema, ¿no? Ahora tienes que medir más tus palabras, pues porque digamos que hay una hipersensibilidad a una serie de temas, ¿no? Una serie de cosas que tú dices, oye, por ponerte un ejemplo que a mí me sorprendió mucho, yo tengo pues también un blog y tengo un canal de YouTube ¿no? Y el video de YouTube que he colgado que más polémica ha causado, y a mí me ha sorprendido profundamente porque para mí era un tema absolutamente marginal, ¿no? Que es sobre si Jesús era vegano, ¿no? Que obviamente no puede ser vegano, pues porque no existía ese concepto en el judaísmo de aquella época, ¿no? En la cena de Pascua incluía comer un cordero, ¿no? Y además Jesucristo pues estaba rodeado de pescadores y comía pescado, ¿no? O sea, si algo tenemos certeza que comió Jesucristo es pescado y cordero, ¿no? O sea, otras cosas. Y legumbres también, ¿no? También es verdad, ¿no? Era parte de la cena de Pascua, ¿no? Bueno, pues ese me ha generado polémicas, ataques, hasta insultos, ¿no? Por la sensibilidad que hay por el tema de los animales, por decirlo de alguna manera. Decir yo que Jesucristo era vegano, ¿cómo él se iba a comer un animalito creado por él, ¿no? Entonces, a veces hay discusiones que escapan a lo racional. Yo, de hecho, ya dejé de contestar. O sea, al principio respondía, ¿no? Y con citas bíblicas y me explico, como diciendo, oye, estamos en una discusión. ¿No? Pero ya después, o sea, fue tan masivo el ataque, ¿no? Si sabes que, ¿no? Si tú quieres pensar que Jesús era vegano, pues por mí maravilloso, ¿no? Si sé vegano tú también, o sea, yo por mí maravilloso. Con que no nos prohíban comer una buena carnita, ya claro. Con que no lo hagan obligatorio, yo con eso ya me... Pero no sé si o sea... Sí, la verdad que así es. Ha cambiado mucha rapidez, ¿no? Está cambiando con mucha rapidez la juventud. Sí, es que precisamente ese tipo de control que ciertas personas con poderes, con ciertas maneras de controlar, y si lo ves, o sea, seamos sinceros, si lo ves ahora con el debate de que si te vacunas, que si no te vacunas, y más yo que estoy aquí en Canadá, pues hay más corriente de que no, yo no creo en las vacunas. Yo he visto que en México las personas están convencidas de que eso les va a resolver el problema y podríamos decir que la mayoría están que sí me vacuno, pero ahí te das cuenta cómo en cierta manera nos han, no sé si nosotros mismos claro, lo hemos visto, hemos otorgado ese permiso de que decidan por nosotros en lugar de concientizarnos y decir, ¿hace sentido esto para mí? Voy a decidir por mí mismo. Obviamente tienes a los gobernantes, tienes todo que se nos ha hecho tan fácil de que lo que ellos digan ha de estar bien, sin tenerle nada que ponerle de mente y de razonar. ¿Realmente sí o no? Y creo que una de las cosas
súper sensibles, es lo que tú tomaste, es de que todo ahora no sabes si decir esta palabra, porque no vaya a ser que hay 20 que ya no les gustó lo que dijiste y se lo van a tomar personal. Creo yo que no sé en qué momento eso empezó a fusionar de esa manera, ¿no? La verdad, y es un gran problema porque no puedes expresarte Sí, sinceramente como piensas, aunque se nos enseñó de que no, te tienes que expresar y respetar lo que el otro piensa, pero en el momento en que ya se interviene lo de, oh, es que me lo dijo a mí, es un tema muy delicado. sí, no, por eso se les ha llamado también a la generación de cristal, ¿no? Pues porque no tiene que ir ahí como con guante blanco, ¿no? Como diciendo, no voy a decir algo que sea, que pueda ir a algunas personas, ¿no? Exacto. Pero también ahora que mencionabas el tema de las vacunas, yo creo que ahí hay una inmensa crisis de confianza precisamente en la autoridad, ¿no? O sea, como que dices, ¿por qué tengo yo que confiar en la autoridad, no? O sea, ¿qué hay quién es realmente la autoridad? Como que la autoridad es como la punta del iceberg, ¿verdad? Y debajo hay una serie de intereses y de Exacto. inconfesados que los más perspicaces dicen, no me la creo, ¿no? O sea, no. Ujú, O sea, ujú. entonces, me parece que vivimos en una época de una gran crisis en las instituciones, ¿no? Precisamente causada, me parece, por la hiperinformación que hay pero es como un círculo curioso del cual no podemos salir, ¿no? Porque o sea, nosotros, para hacernos un criterio, nos lanzamos al mar de la información, ¿verdad? Y claro, ese mar de la información, pues, finalmente está este, controlado por una serie de personas, ¿no? Ujú. De intereses. De intereses, ¿no? Y a veces nos toca padecerlo en carne propia, ¿no? Yo tenía un blog, ¿verdad? Que tuve que cerrar pues porque alguien me denunció, ¿no? No sabía por qué. A veces cosas tan sencillitas, eh, por ponerte un ejemplo, ¿no? Una foto que me obligaron a quitar de Facebook, era una foto en donde estaba acariciando a una iguana, ¿no? Estaba en Ecuador, en un jardín donde hay un jardín especial, justo Ujú. en la Catedral de Ecuador, donde hay muchas iguanas, ¿no? Entonces me tomaron la típica foto y estaba yo acariciando una iguana, ¿no? Y a alguien le pareció que estaba yo acosando a un animal, ¿no? Madre mía. Y me hicieron quitar la foto de Facebook, ¿no? Pues ya Ah, no Dios mío. pasa nada, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo de decir, eh, tenemos libertad de expresión, sí, pero los canales que utilizamos para expresarnos no son nuestros. Exactamente, lo dijiste perfecto, Sí, exactamente. Están a través de los lentes de otra mente que sí. puede ser, sí, sí, exactamente. Pero ¿crees tú que si hiciéramos un poco más de conciencia, y yo sé que requiere trabajo y realmente muchos no queremos a trabajarle un poquito más, es cuestionarnos, ¿hace sentido esto para mí? Porque he también descubierto que en el transcurso de tu vida se te imponen cosas, como vamos a hablar sinceramente, en México somos católicos porque nacimos ahí y se nos bautizó, pero nunca se nos cuestionó o se nos dio la oportunidad de que tuviéramos un poco de conciencia y de decidir, ¿me hace sentido, no me hace sentido? Sin embargo, dejamos, y vuelvo a regresar a lo mismo, somos tan fáciles de decir, ay, eso cuesta un poquito de trabajo, mejor sí, sí, eso es correcto, y dejamos que decidan por nosotros. Y ahí está, creo yo, el problema de muchos ahora, de que hay tanta información y hay tantos intereses en los cuales te van manejando. ¿Y cuál es el mayor herramienta para controlarte? El miedo, el miedo. Y ahí está todo. O sea, no, es que si no te vacunas te vas a morir. Y todo lo que implica. Y que te vas, en lugar de ponerte a leer, informarte, no, pues sí, cierto. Sí, como que te ahorras el viaje, ¿no? Exacto. Pero también es verdad es que no puedes, o sea, una de las formas de conocimiento
por la que adquirimos conocimientos es la fe, ¿no? La fe no en el sentido sobrenatural de la fe en Jesucristo, que es mi Salvador y Redentor, ¿no? Sino la confianza en lo que me dicen otros, ¿no? O sea, yo creo que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar y nunca he ido al nivel del mar a agarrar un litro de agua y ponerlo al... Me explico, ¿no? Sencillamente lo creo. Es decir, necesitamos de esa confianza porque no podemos, o sea, tenemos que decidir cuáles batallas vamos a tomar y cuáles no, es decir, en qué vamos a estar informados y no, ¿no? Entonces yo pienso mucho porque yo tengo parientes, ahora que lo mencionabas de antivacunas, tengo parientes cercanos que son fuertemente antivacunas y que se tomaron la molestia pues, de leer todo y además dicen, no, es que hay una conspiración porque cualquier cosa que se publica en contra de las vacunas rápidamente se retira de las redes, ¿no? Entonces, claro, dices, si fuera un juego limpio, pues dejarían, oye, esta investigación, esta opinión de Exacto. entonces, ¿por qué no hay ese juego limpio, no? Entonces, se genera la sospecha, ¿no? Se genera la sospecha y entonces, o sea, vuelvo al tema de la crisis de la desconfianza. Pero digamos que necesitamos funcionar con la confianza, o sea, necesitamos de la fe como una herramienta de conocimiento porque no podemos, aunque quisiéramos, pues saberlo todo de todo, ¿no? Entonces, nosotros elegimos, y a veces en ámbito político se nota, o sea, vas a votar, ok, voto informado, maravilloso, pero te has leído los fundamentos del partido político por el cual estás votando, el plan de gobierno que tienen. A veces nos dejamos llevar pues por eso una persona, ¿no? Y decimos, bueno, pues es esta persona y ya está, ¿no? Pero ¿qué tiene detrás? Nos da como pereza intelectual, nos puede dar como... Exactamente. ¿no? Entonces uno tiene que decidir, bueno, yo voy a saber, o sea, voy a hacer un voto consciente y me voy a informar de si este diputado, pues quién es este diputado y cuál es su trayectoria y dónde estudió y me explico, ¿no? Y en cambio quizá el tema de la vacuna, pues mira, veo que todo el mundo está vacunando, no creo que sea un plan macabro para extinguir a la especie humana. Me suena muy, muy descabellada las conspiraciones de Bill Gates y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues voy a confiar, ¿verdad? Esperando que no me salgan membranas, ¿no? Así decía yo, me decía, no, si te vacúnate tú y luego si ya no te conviertes en zombie, pues ya tal vez me aviente a vacunarme. Sí. No, no, no. Sí, es súper interesante todo esto, pero volvemos a lo mismo. Tú, tú eres el centro de todo y de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué puedes tú añadir para personas que estén como que motivadas o que les inquiete un poquito el camino de ser sacerdote o de ser pastor, padre o pertenecer a una congregación? ¿Qué podrías tú decir? Pues yo desde mi experiencia que llevo ya, este año cumplo 20 años de sacerdote, pues yo les diría que vale la pena, ¿no? Que es una manera en la cual uno encuentra un sentido a todo lo que hace, un sentido a su vida, ¿no? Y que vas viendo un impacto muy directo en las personas, es decir, o sea, no... Sí, renuncias a alguna serie de cosas, ¿no? Renuncias a una cierta autonomía, renuncias pues, a cosas muy valiosas, ¿no? Como en mi caso, pues, al matrimonio y a tener hijos, ¿no? Y yo veo a mi hermano que está, pues, ahorita ya esperando a su tercer hijo y que, pues, se le cae la baba con sus dos hijas mayores, ¿no? Y que está lleno de ilusión esperando el tercero, ¿no? Y realmente es algo maravilloso, ¿no? Pero te das cuenta que tienes un poder de impacto, de llegada a muchas familias, a muchas personas, que te abren la puerta de la confianza de mucha gente, ¿no? Que mucha gente te abre el corazón, y que tienes oportunidad de curar heridas que están pues como en lo más profundo de las personas, ¿no? De ser testigo pues de la intimidad de muchas personas, ¿no?
y que estás ahí, digamos, no estás nada más como un observador, ¿no? Como satisfaciendo tu curiosidad vana, sino pues como para curar, para ayudar, ¿no? Entonces eso te va retroalimentando, ¿no? Entonces hay un feedback entre, digamos, el sacerdote que es un pastor y el pueblo, ¿no? Que el sacerdote a veces puede estar cansado, puede estar harto, pero ve precisamente cómo le agradecen, cómo lo necesitan, cómo están pendientes de lo que dice, como que eso de alguna manera o sea, te mantiene vivo, ¿no? Y te dice, bueno, pues es que vale la pena, ¿no? Y luego muchas veces van pasando los años y te encuentras personas muy agradecidas, oiga, padre, es que lo que dijo en la homilía de mi matrimonio, es que cómo me ha ayudado, es que lo que dijo, y tú ya ni te acuerdas, ¿no? Ni te acuerdas a veces ni te acuerdas de esa persona, ¿no? Pero esa persona dice, no, padre, es que usted me ayudó en este momento, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Es muy gratificante y hace que tu vida, que cada día de tu vida prácticamente esté colmado de sentido, ¿no? Entonces, que tengas una plenitud particular, pues muy importante en un momento en el cual la gente se plantea, bueno, pues ¿cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Y cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Entonces, digamos que las vocaciones de servicio, en ese sentido, llenan mucho, ¿no? Y normalmente son vocaciones de servicio y de sacrificio, pero nos muestran algo que es muy profundo, que es que la felicidad se encuentra no buscándola directamente, ¿no? O sea, cuando yo la busco, yo quiero ser feliz, de alguna manera es como un dulce que me hace tanta ilusión que me lo trago, ¿no? Y no alcanzo a saborear, ¿no? Entonces, Exactamente, me acordé de cómo a veces cantaba chiquita el chicle, el saborcito del chicle y ¡bum! Me lo tragaba sin siquiera masticarlo bien, me acuerdo clarito. Sí, es tan importante eso y efectivamente yo empecé con esto del podcast hace prácticamente va a ser un año y en una etapa difícil, pues encerrados aquí en la casa y no tienes idea el agradecimiento que tengo con cualquier persona que haya dicho sí como tú, porque enriqueces tu vida y tantas cosas que puedes aprender de ellos, de que son seres humanos, de que tienen debilidades, de que le batallan y de que han seguido adelante, que le han encontrado el valor al seguir dando lo mejor de ellos. Es enriquecedor, entiendo, súper entiendo lo que dices del servicio a los demás. Y es recíproco, o sea, hay tantas corrientes que dicen, es que tú tienes que amarte primero para poder amar, pero ¿cuándo nos vamos a amar tanto? ¿Me entiendes? Es en el momento de darlo sin interés que te retroalimentas tú mismo y te sientes completo. exactamente, ¿no? Y sí, o sea, a veces efectivamente hay un sano amor a uno mismo, o sea, uno no, tampoco tiene uno que inmolarse, ¿no? O sea, uno tiene que dar, uno tiene que... Pero precisamente incluso ese descanso tiene una dimensión de servicio, ¿no? Es decir, si no descanso, pues voy a dar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no, o sea, no soy Superman, ¿no? Es una de las cosas que insisten mucho en el seminario, es decir, es que no eres Superman, no vas a cambiar, o sea, no vas a cambiar el mundo tú, el mundo, o sea, tú vas a poner tu granito de arena, vas a contribuir con tu granito de arena para hacer, pues, el bien real posible que tengas a tu alcance cada día, ¿no? Y nada más, ¿no? Pero, pero eso implica que también me acordaba de una reflexión de un santo al que le tengo mucha devoción, que se llama San José María, que decía, alma de apóstol, primero tú, ¿no? Como diciendo, si quieres ser apóstol, bueno, primero revisa que tú estés bien por dentro, ¿no? Entonces, o sea, sí ciertamente hay algo, pero muchas veces la terapia de curación de una persona es precisamente el encontrar algo en lo que te colme de sentido, ¿no? Entonces, a veces hay momentos de crisis, ¿no? Así como hay crisis matrimoniales, pues a veces hay momentos de crisis en la vocación sacerdotal, ¿no? Y yo recuerdo bueno, muy concretamente un momento en el cual lo estaba pasando muy mal y caí en un colegio, ¿no? Atender un colegio que era una ayuda social y eso me devolvió, ¿no? O sea, el entregarte totalmente a atender un colegio y a las familias de ese colegio y todo eso,
la respuesta que daban esas familias, pues como que me rejuveneció, o sea, me volví como esa primavera cuando ya parecía que venía un otoño, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera, ¿no? Más que hacia adentro, ¿no? Entonces, y eso es algo que hay que irlo como descubriendo, ¿no? Y ya la vida y la providencia, desde una perspectiva teológica, la providencia te va colocando en situaciones donde tú puedes, o sea, tienes la posibilidad de hacer un bien real, concreto a una persona, y eso pues se va materializando y eso te va llenando de satisfacción y en fin, es un feedback muy enriquecedor. ¿Quieres agregar algo más, Mario, por favor? Que tengas ahí alguna cosa más que agregar. Pues, digamos que yo lo que le diría a la gente es que, o sea, siga buscando pues el sentido de la vida, o sea, que no se abandonen al instante, como a la tiranía del momento presente, sino que sigan queriendo ver su vida como un conjunto, como un todo, ¿no? Y como ese todo que tenga como una armonía, ¿no? A veces postergamos las cuestiones fundamentales, dijimos, mira, ahorita me voy a dar un atracón de serie de Netflix, ¿no? Y voy a olvidarme de todos mis problemas, ¿no? Y para el momento sirve, ¿no? Pero digamos que tener una capacidad de reflexión y decir, bueno, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué hago en este mundo? ¿No? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que realmente tiene sentido en mi vida? ¿No? ¿Qué es lo que realmente me va a llenar? ¿No? O sea, porque hay muchas cosas que llenanme tiempo, pero me llenan de vacío, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una situación donde podemos tener una generación de personas llenas de vacío porque pues estamos pendientes del último chisme de Instagram, ¿no? Del último video del TikTok, ¿no? Y eso llena nuestro día, pero vacía nuestra alma, ¿no? Y una última consideración que es para tener pues un criterio para esta vida, ¿no? Siempre ayuda mucho volver a los clásicos, ¿no? Es decir, el hábito de la lectura y la lectura en concreto de los clásicos, que son precisamente por eso intemporales, nos ayuda mucho como a ubicarnos en ese mapa de la existencia, o sea, dentro de ese barullo de información, decir, mira, tengo unos puntos firmes que son los clásicos, que son intemporales y que me ayudan a tener pues un criterio, ¿no? Y una forma de pensar estructurada, ¿no? Pues eso es lo que se me ocurre así como mensaje final, ¿no? Buscar el sentido, o sea, replantearnos el sentido de nuestra vida con frecuencia, ¿no? Y luego saber leer en los clásicos, y obviamente un clásico intemporal pues es la Sagrada Escritura, ¿no? La Sagrada Escritura y en concreto el Evangelio y el libro de los Salmos son los libros que recomendaría pues también como para enriquecer espiritualmente a las personas. Perfecto. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias. Y pues a seguirle que no hay otra. Gracias a ti por invitarme a tu podcast, ¿no? Gracias por aceptar y ya después te avisaré cuando se publica. No se publican muy pronto porque todavía tengo muchos por publicar, pero te aviso, yo te vuelvo a contactar y te mando los links. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto, Mario. Cuídate mucho. Ok, gracias, hasta luego. Bye bye.